Muy buenas tardes, iglesia, qué gusto nuevamente saludarles. En la vida cristiana, pues sucede algo similar. A veces ya no se acuerda uno ni cuándo recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Posiblemente hace 30 años, hace 20, hace 15, 12, tal vez hace 3 meses, tal vez apenas la semana pasada, no lo sé. Lo importante de esto no es el tiempo. No es el tiempo que usted tenga de andar con el Señor, sino que se permanezca en el Señor para caminar junto con Él y vivir un proceso de transformación en nuestras vidas. ¿Quiénes tienen más de 20 años de haber recibido a Cristo en su corazón? Han permanecido, ¿verdad? ¿Alguien que tenga más de 30 años? Bueno, pues para allá vamos. ¡Ah! Mira, aquí está. Gracias a Dios por sus vidas que los ha traído y permanecen en este camino. Y pues así queremos llegar y más años todavía, ¿verdad? Y en esto del tiempo que hemos venido caminando con el Señor, pues tenemos un pasado, ¿verdad? Y ese pasado lo conocemos como una vana manera de vivir la vida. Y esa vida era en la que nos encontrábamos huecos de la espiritualidad. Pero eso sí, en esa vida vana vivíamos llenos de la carne, ¿verdad? Sí. En ese ayer, en ese pasado del que provenimos, nos dábamos gusto en la carne. Y no me estoy refiriendo a la carnita asada, no me refiero a ella. Pero quienes hemos venido caminando y permaneciendo en el Señor, damos gracias precisamente porque nos encontró en esa vana manera de vivir, en donde, fíjese que, en donde no había certeza de lo que nos esperaba el día de mañana. No había una certeza, pero hoy sabemos que en esa vida vana que vivíamos el día de ayer en el pecado, que de paso sea dicha, es una vida de dolor en lugar de una vida de gozo, pero aún estamos en el proceso de crecer. Gracias a Dios por ello, porque seguimos caminando y seguimos estando en este proceso de crecer y de creer en la suficiencia de Dios. Dios ha sido suficiente para quienes tienen más de 30 años el seguir caminando su vida. Sí, ¿verdad? Amén. Y así lo vemos que el Señor es suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando día con día en nuestras vidas para verdadera transformación desde su palabra. Hemos comentado que la transformación viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? De manera que quiero pedirle que me acompañe, que abra su Biblia y me acompañe a la carta de Colosenses en el capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 5 al 11 allá en casa también. Usted que nos acompaña en este culto, no es un programa, es un culto de adoración a nuestro Señor, de manera que también prepare ahí su Biblia, ábrala y lea este pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano, lea la Biblia en papel, lea la Biblia en papel. El pueblo de Dios siempre hemos traído esa Biblia de papel. Hoy hay otros medios muy ágiles, muy fáciles de traerlos, pero la Biblia de papel siempre le enseñará a conocer en dónde se encuentran los libros y las cartas de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, voy a leer Colosenses 3, versículos del 5 al 11 y ustedes síganme con su vista. Versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acompáñeme a orar, cierre sus ojos. Dios, gracias, Padre bendito, esta tarde te damos porque, Señor, hemos sido llamados, convocados por tu nombre para reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, para adorarte a una sola voz, para levantar nuestras manos en rendición, Señor, para rendir también nuestro corazón a ti y que la alabanza y la adoración, Señor, sea grata a ti. Espíritu de Dios, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que esta palabra sea en nuestros corazones para reflexión y transformación de nuestras vidas. Toma control de mí, Señor, te pido en este tiempo, y que no sea mi carne, sino por medio de tu palabra llegue este mensaje a los corazones de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Pues bien, habíamos iniciado hace unas semanas una serie. ¿Recuerda cómo se llama esta semana? No nos la puso ahora nuestro hermano Julio, pero se llama Despójate y revístete. Así se llama nuestra serie. Y el mensaje de hoy lleva por nombre Mi vida ayer y mi vida en proceso. ¿Por qué? Porque el caminar del cristiano es un proceso de transformación de vida. Y desde luego este proceso tiene que ver principalmente con la obediencia a la palabra de Dios para que esa transformación sea verdadera y sea una nueva vida la que estemos viviendo. Vamos a hacer un recorrido por 2 puntos durante este mensaje. El primer punto es desprendiéndote. Dice nuestro versículo 5, haced morir pues lo terrenal. De manera que esta es una responsabilidad a la que hemos sido llamados. Sí, sabemos que Dios está de nuestro lado, que está ayudándonos, pero también quiere que seamos responsables. Haced morir tiene que ver con matar la maldad que hay en cada corazón. Es despojarse y renunciar ahora al pecado que sale del corazón. Haced morir lo terrenal nos pide para rendirnos a Dios. Negarnos a nosotros mismos, a esos deseos pecaminosos que usted sabe bien no agradan a Dios, porque hacen separación de Él con nosotros. Por eso se nos pide que tenemos que hacer morir lo terrenal. Y hacer morir lo terrenal tiene que ver con la nueva vida. Antes andábamos como hombres naturales, sumergidos en el sistema del mundo que nos conducía al pecado. Tenemos que hacer morir lo terrenal de nuestras vidas para que ahora, fíjese bien, andemos en el Espíritu de Dios y no en la carne, ¿verdad? Esto es buscar las cosas de arriba donde está Cristo y no las cosas del mundo temporal y las obras de la carne. Dado que anduvimos viviendo en el mundo y sus placeres,
Esto es lo que muchos de nosotros conocíamos, dice la palabra. La maldad de nuestro corazón para no hacer el bien. Eso es lo que conocíamos. La maldad de nuestro corazón para no hacer el bien. Y no tan solo eso, sino que a lo que nos dedicábamos era a pecar contra Dios. Porque lo hacíamos de manera natural, como hombres naturales que éramos. Y en ese sistema del mundo vivíamos. De ese sistema del mundo fuimos sacados. Y de lo que realmente no nos estábamos dando cuenta es que estábamos expuestos a la ira de Dios. Un hombre natural como lo fuimos usted y yo, estábamos expuestos a la ira de Dios. Y no sabíamos, no teníamos certeza hacia dónde íbamos a ir. Hoy tenemos una certeza hacia dónde vamos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ahora, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quiere que nazca algo nuevo en nosotros, quiere una nueva vida. Pero para que ésta se dé, primero debemos morir a nosotros mismos, debemos morir a nuestra carne. ¿Para qué? Para que entonces sí seamos crucificados juntamente con Cristo. Para que en nuestras vidas nazca lo celestial por medio del Espíritu Santo. Para que ahora seamos seres espirituales, nosotros debemos de morir a lo terrenal que hay en nuestro corazón todavía. ¿Qué es lo terrenal que debo de hacer morir? Escuche bien, lo dice la palabra. El versículo 5 nos lo dice. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y quiero decirle algo, esto no es nuevo para los que estamos hoy aquí y los que nos escuchan a través de la transmisión en sus casas. No, esto que usted escucha no es nuevo. Tal vez en este momento pueda llegar a su mente parte de esa vida vana en la que se encontraba viviendo, porque para nuestra vergüenza éramos impuros en otro tiempo. Pero para gloria de Dios es ahí de donde nos sacó, de esa impureza. De ahí nos sacó, porque todo esto que vivimos como hombres naturales hacía separación con Dios, pero viene la gracia y la gloria de Dios y nos saca de ahí para acercarnos al Padre. Y nos dice: haz morir lo terrenal que conocías, en donde tú estabas caminando. Jesús, dentro de sus enseñanzas, nunca caminó con estos pecados. De manera que ahora usted, si se identifica con Cristo y que está juntamente crucificado con Él, no debe andar caminando en esa vida de pecado. Muchas veces sí recitamos el versículo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, pero hágalo realidad en su vida. No nada más de dientes hacia afuera, sino que desde su corazón sienta y experimente la limpieza que el Señor vino a hacer a su vida y que ahora le está diciendo: déjalo terrenal, déjalo. ¿Por qué? Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esto precisamente refleja lo que era mi vida ayer
y hoy mi vida en proceso. De donde estaba, de donde el Señor me perdonó, me sacó, y ahora donde tengo que caminar haciendo morir lo terrenal que me está diciendo. Y estaba expuesto a la ira de Dios. Así como hice decisión, fíjese bien, no tan solo por ser cristiano, no, sino seguir verdaderamente a Cristo, creer en su verdad, creer en esa palabra que transforma. De manera que tengo que decidir responsablemente someter mi vida completamente a quien ahora declaro como mi Señor. Someterme a su señorío para dejar morir en mí lo que no es de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A Dios usted le puede mentir? No, no le puede mentir, ¿verdad? Pero mire, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros que ahora somos sus hijos. Nos conocía muy bien. Nosotros decíamos, sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad? Pero el Señor nos conocía muy bien, sabía que andábamos pecando en el mundo, pero en su infinita misericordia nos llamó para ser salvos de esa ira. Salvos de esa ira. De manera que nuestro versículo 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. De manera que la misma palabra nos está encerrando en este capítulo de pecados, ¿verdad? Dice, cualquiera de ustedes pudo haber andado en esto. Y no le podemos mentir a Dios. Pero gloria a Dios por su gracia, nos ha llamado y nos ha dado salvación a pesar de que éramos rebeldes, a pesar de que éramos desobedientes a su palabra, porque hacíamos nuestra voluntad personal, que era una voluntad pecadora. Pero ahora somos llamados a practicar la verdad, y no a practicar mi verdad, sino a practicar la verdad de la palabra. Aún nos falta mucho por caminar. Tenemos que despojarnos para revestirnos del nuevo hombre. Mi vida ayer y mi vida en proceso tiene que ver con despojarnos, y ahora nos corresponde el proceso de revestirnos. Punto número 2. Tirando lo que falta. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Tal vez no se haya percatado usted de que le hace falta entregar ciertas áreas de su vida de las cuales considera que no son tan malas. Usted considera que no son tan malas. Dice, pero ahora dejad también vosotros. Pablo, conociendo a la iglesia de Colosas, y mire, de igual manera en este tiempo, la palabra se refiere a esta iglesia, se refiere a Luz y Sal también. Sabiendo que todos los que estamos aquí reunidos y los que nos ven por la transmisión, hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos declarado que fuimos crucificados juntamente con Él, abandonando y haciendo morir al viejo hombre, a la antigua naturaleza pecaminosa. Y esa es una declaración de fe. Esa es una declaración de fe. De la lectura del versículo se desprende que Pablo se encontraba ahora con un problema. Ahora tenía que ayudar en el proceso de sus nuevas vidas. Si los creyentes de antes como los de ahora nos encontramos en un proceso de ver mi vida ayer y en este presente mi vida que está en proceso.
La comunidad de creyentes estaba ahora metida en otros pecados. Y les dice Pablo, bueno, ustedes consideran que esto no es tan grave como la lista que escucharon anteriormente en el versículo 5. Y Pablo insiste y le sigue hablando a la iglesia del mismo problema. El problema que tenía la iglesia era pecado. Pero ahora les hacía conocer cuál era esa nueva lista de pecados que nos pueden afectar en nuestra relación con Dios, y de la cual hace énfasis y preocuparnos para despojarnos de estos. Ya que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo, ¿verdad? Cuando usted hizo decisión por Cristo, ¿qué sucedió? Fue santificado, fue vestido de blanco, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Las viejas, sucias, apestosas y raídas vestiduras de lo que andábamos en el mundo ya fueron deshechas. Jesús nos limpió y nos dio nuevas vestiduras, pero sucede que con el paso del tiempo, como con la iglesia de los colosenses, mancharon estas vestiduras, las ensuciaron, pretendiendo que como ya habían sido perdonados de su antigua manera de vivir, podían ahora pretender vivir como ellos creían que no era malo o que no era tan malo. Y ahora surgieron estos nuevos pecados, digo, no hay nuevos pecados, pero lo estoy poniendo comillas, porque no son nuevos, y de los cuales el apóstol Pablo les llama la atención. Recibir a Cristo, usted lo sabe, recibir a Cristo en su corazón es suficiente para creer que nos ha dado una nueva vestidura, ¿verdad? Vestiduras blancas, con las que se nos identifica ser limpios de pecados, para ser vestidos con ropas nuevas y presentarnos ante la misma presencia del Padre. ¿Usted cree esto? Y nos insiste el versículo, pero ahora dejad, dice, dejad. Esto es quitar, esto es sacar, esto es desechar. Dejad nos da la idea de desvestirnos, de quitarnos, como si fueran esas ropas sucias que no queremos y que están roídas y apestosas. Esa es la urgencia de quitárnoslo. La expresión pero ahora dejad trata de expresar esa urgencia. Que se quiten esos nuevos pecados. Entonces la frase describe la idea de que se deshagan de esa ropa sucia que se pega al cuerpo. ¿A usted alguna vez se le ha pegado algo al cuerpo, a la piel? ¿Qué es lo primero que hace? Pues cuando está pegajoso, lo primero que hace es tratar de quitárselo, ¿verdad? Pero eso pegajoso insiste en quedarse en su piel. Se resiste a ser quitado. Así es el pecado. Por eso el apóstol Pablo nos insiste, dejad. ¿De qué debemos despojarnos ahora? Mire, el versículo 8 nos dice de qué debemos despojarnos ahora. Ya nos dio una lista en el versículo 5 y ahora nos dice la del versículo 8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esta lista resulta tan natural en nuestro diario vivir que Pablo nos está llamando la atención y nos dice, esto no es natural ni normal que un hijo de Dios, que un cristiano, que un creyente de la palabra lo esté viviendo y lo esté practicando, porque hoy somos hechos hijos de Dios, porque ya fuimos vestidos con esas ropas blancas de perdón. Y nosotros dejamos que se adhiera lo pegajoso a nuestro cuerpo. Es decir, insistimos en el pecado.
Muchas veces queremos quitarlo. Usted jala lo pegajoso. Y resulta que en ese estira y afloje le gusta. Y ahí viene el peligro. Si usted está quitando lo pegajoso del cuerpo, de la piel, que es el pecado, quítelo y no insista en estarlo estirando y dejarlo venir nuevamente a su vida. Despojémonos, dice la palabra, ¿de qué? De ira. ¿Qué es la ira? Pues es una manifestación externa y explosiva de indignación que afecta nuestros sentimientos y que nos lleva a pecar. Que nos despojemos del enojo. El enojo, a diferencia de la ira, es un sentimiento interno, mientras, como dijimos, la ira es externa. ¿Cuántas veces no se nos pregunta, ¿qué tienes? No tengo nada. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es la expresión que tenemos, ¿verdad? Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Y le voy a decir por qué. Porque el enojo es un estado de cólera a punto de explotar, que espera una ocasión de venganza. No tengo nada, pero me la vas a pagar. Por eso debemos de tener cuidado. Despojémonos también de la malicia. La malicia es el deseo de hacer algo mal a alguien o actuar en forma mala hacia alguna persona. La malicia es un pecado que habla en términos generales. No decimos, Señor, te entrego la maldad, quita la maldad de mi corazón. Es el general, ¿verdad? Pero hay un énfasis en la malicia porque nos lleva al engaño a otras personas y a actuar falsamente con otras personas. Despojémonos de la blasfemia. Se utiliza para hablar injurias, hablar de forma despreciable hacia una persona. Y conocemos la blasfemia que común en la Biblia, de la blasfemia contra Dios, ¿verdad? Lo estaban injuriando, de manera que también nosotros podemos caer ahí en injuriar a las personas, porque no estamos edificando cuando injuriamos, sino que contamina a la persona a quien se dirige la blasfemia. Palabras deshonestas. Pablo menciona estas palabras deshonestas. Y esta es una expresión que era usada en aquellos días para referirse a un lenguaje vergonzoso, a un lenguaje obsceno, a un lenguaje indecente. Y ese lenguaje al que se refiere Pablo, pues no es diferente al día de hoy. Esas palabras deshonestas tienen que ver con un lenguaje vergonzoso, con un lenguaje obsceno e indecente. Incluye todo tipo de cosas que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios pronunciar, decir. Si hay algo que en tu corazón anidas respecto de lo que acabamos de hablar, debes tirarlo a la basura. A eso nos está llamando Pablo. Sí, mi vida ayer fue perdonada, ¿verdad? Pero ahora tenemos otro escenario en el cual puede resultar de una manera natural el vivirlo. Pero dice Pablo, no es así. Cuando te reconociste como pecador y te arrepentiste, te diste cuenta de que necesitabas un salvador de tu alma para que la ira de Dios no viniera a ti. Y fuiste lavado por Jesucristo de aquellas ropas que usabas rotas, roídas y malolientes a pecado. En alguna ocasión la pastora nos habló, el Señor está esperando que apestes
para que llegue tu oportunidad y que te salve. Esta vida maloliente era mi vida ayer, en la que andabas sumergido sin importarte pecar contra Dios, en la que pensabas que eso era lo mejor de tu vida, que estabas viviendo una buena vida, hacer lo que te placiera. Nosotros conocemos el darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Por eso es la ropa roída. Un hilacho es un pedazo de tela que se deja expuesto, que ya está roído, contaminado y maloliente. De manera que con cada pecado en tu vida quedas expuesto. Porque eras un hombre natural, eras un hilacho, eras una persona apestosa, pues, a pecado. Eso éramos. Pero hoy tenemos tirado a la basura esos hilachos que estorban en nuestras vidas para acercarnos a Dios. Ahora tenemos vestiduras blancas. Y escuche bien, qué bonito se va a escuchar esto, porque hasta poético se escucha cuando lo decimos. Jesús nos tiñó de rojo con su sangre y nos ha dejado más blancos que la nieve. Y fíjese bien que con esa teñida que nos dio de rojo por su sangre, nos dejó más blancos que la nieve. ¿Dónde está el pecado? Lo limpió. Y usted lo sabe. Usted lo sabe que así fue. Pues despójese y no viva una manera antigua, no traiga su vida de ayer a su presente. Y que Jesús haya limpiado nuestras vestiduras y nos haya vestido de blanco, no lo escucho únicamente bonito, es una verdad de la palabra que debe de atesorar en su vida. Apropiese de esa verdad de la palabra y sea blanco como la nieve. Su vida ayer ya quedó ayer, ya fue perdonada. Es más, el Señor ya ni lo recuerda, dice la palabra. Pero el proceso que hoy tiene que caminar es una responsabilidad personal en el proceso de santificación progresiva que tenemos, porque le vamos a dar cuentas a Dios. Sí, le vamos a dar cuentas a Dios. Póngase de pie, iglesia. ¿Ya dejó su vida ayer? ¿Cómo está viviendo su proceso de vida cristiana? ¿Sí está usted siendo responsable de ese proceso? ¿Hace cuánto tiempo hizo decisión por Cristo? ¿Y el proceso lo dejó a un lado o sigue en él? ¿Sigue insistiendo en él? ¿O quiere nuevamente vestirse con ropas roídas, sucias y apestosas? ¿O mantenerse en el proceso para revestirse de las vestiduras blancas? Quiero pedirle que en este momento cierre sus ojos y haga una retrospectiva de lo que ya entregó a Dios. Esto que ya usted entregó a Dios es su vida de ayer. Ese es su pasado. Eso es lo que el Señor ya no tiene en cuenta. Ahora, si tiene algo nuevo que entregarle, es el momento de hacerlo. Lo que tenga que entregarle al Señor, déjelo aquí en el altar. Esa es su vida en proceso, en la cual usted está creyendo al Señor
en esas vestiduras blancas y que usted tiene la responsabilidad de revestirse. Porque quiero recordarle que Jesús lo hizo libre, y eso usted bien lo sabe, que Jesús nos hizo libres. Tira a la basura aquello que recientemente ha adquirido y que considera que no es pecado, o cuando menos considera usted que no es un pecado grave. El pecado, no lo olvide, el pecado es pecado, ni chico ni grande. Y que la gracia del Señor, tómela y aprópiese de ella. Y siga caminando su proceso, revistiéndose de vestiduras blancas. No busque las vestiduras malolientes.